Madame Bovary, Gustave Flaubert. Primera parte, capítulo primero. Estábamos en la sala de estudio cuando entró el director. Es seguido de un novato con atuendo pueblerino y de un celador cargado con un gran pupitre. Los que dormitaban se despertaron y todos se fueron poniendo de pie como si los hubieran sorprendido en su trabajo. El director nos hizo seña de que volviéramos a sentarnos y luego, dirigiéndose al prefecto de estudios, le dijo a media voz: «Señor Roger, aquí tiene un alumno que le recomiendo. Entra en quinto. Si por su aplicación y su conducta lo merece, pasará a la clase de los mayores, como corresponde a su edad». El novato, que se había quedado en la esquina, detrás de la puerta, de modo que apenas se le veía, era un mozo del campo de unos 15 años y de una estatura mayor que cualquiera de nosotros. Llevaba el pelo cortado en flequillo como un sacristán de pueblo y parecía formal y muy azorado. Aunque no era ancho de hombros, su chaqueta de paño verde con botones negros debía de molestarle en las sisas, y por la abertura de las bocamangas se le veían unas muñecas rojas de ir siempre remangado. Las piernas, embutidas en medias azules, salían de un pantalón amarillento muy estirado por los tirantes. Calzaba zapatones no muy limpios, guarnecidos de clavos. Comenzaron a recitar las lecciones. El muchacho las escuchó con toda atención, como si estuviera en el sermón, sin ni siquiera atreverse a cruzar las piernas ni apoyarse en el codo, y a las 2, cuando sonó la campana, el prefecto de estudios tuvo que avisarle para que se pusiera con nosotros en la fila. Teníamos costumbre, al entrar en clase, de tirar las gorras al suelo para tener después las manos libres. Había que echarlas desde el umbral para que cayeran debajo del banco, de manera que pegasen contra la pared, levantando mucho polvo. Era nuestro estilo. Pero bien, porque no se hubiera fijado en aquella maniobra o porque no quisiera someterse a ella, ya se había terminado el rezo y el novato aún seguía con la gorra sobre las rodillas. Era uno de esos tocados de orden compuesto en el que se encuentran reunidos los elementos de la gorra de granadero, del chapska y del sombrero redondo, de la gorra de nutria y del gorro de dormir. En fin, una de esas pobres cosas cuya muda fealdad tiene profundidades de expresión como el rostro de un imbécil. Ovoide y armada de ballenas, comenzaba por 3 molduras circulares, después se alternaban, separados por una banda roja, unos rombos de terciopelo con otros de pelo de conejo. Venía después una especie de saco que terminaba en un polígono acartonado, guarnecido de un bordado en trencilla complicada, y de la que pendía, al cabo de un largo cordón muy fino, un pequeño colgante de hilos de oro como una bellota. Era una gorra nueva y la visera relucía. «Levántese», le dijo el profesor. El novato se levantó, la gorra cayó al suelo, toda la clase se echó a reír. Se inclinó para recogerla. El compañero que tenía al lado se la volvió a tirar de un codazo. Él volvió a recogerla. «Deja ya en paz su gorra», dijo el profesor, que era un hombre de chispa. Los colegiales estallaron en una carcajada que desconcertó al pobre muchacho, de tal modo que no sabía si había que tener la gorra en la mano, dejarla en el suelo o ponérsela en la cabeza. Volvió a sentarse y la puso sobre las rodillas. «Levántese», le ordenó el profesor, «y dígame su nombre». El novato, tartajeando, articuló un nombre ininteligible. «Repita». Se oyó el mismo tartamudeo de sílabas, ahogado por los abucheos de la clase. «Más alto», gritó el profesor. «Más alto». El novato, tomando entonces una resolución extrema, abrió una boca desmesurada
y a pleno pulmón, como para llamar a alguien, soltó esta palabra: Charbobari. Súbitamente se armó un jaleo que fue increciendo con gritos agudos. Aullaban, ladraban, pataleaban, repetían a coro Charbobari, Charbobari, que luego fue rodando en notas aisladas y calmándose a duras penas, resurgiendo a veces de pronto en algún banco donde estallaba aisladamente, como un petardo mal apagado, alguna risa ahogada. Sin embargo, bajo la lluvia de amenazas, poco a poco se fue restableciendo el orden en la clase, y el profesor, que por fin logró captar el nombre de Charles Bovary, después de que éste se lo dictó, deletreó y releyó, ordenó inmediatamente al pobre diablo que fuera a sentarse en el banco de los desaplicados al pie de la tarima del profesor. El muchacho se puso en movimiento, pero antes de echar a andar vaciló. ¿Qué busca?, le preguntó el profesor. Migo, repuso tímidamente el novato, dirigiendo miradas inquietas a su alrededor. 500 versos a toda la clase, pronunciado con voz furiosa, abortó, como el quos ego, una nueva borrasca. A ver si se callan de una vez, continuó indignado el profesor, mientras se enjugaba la frente con un pañuelo que se había sacado de su gorro. Y usted, el nuevo, me va a copiar 20 veces el verbo ridiculus sum. Luego, en tono más suave, ya encontrará su gorra. No se la han robado. Todo volvió a la calma, las cabezas se inclinaron sobre las carpetas y el novato permaneció durante 2 horas en una compostura ejemplar, aunque de vez en cuando alguna bolita de papel lanzada desde la punta de una pluma iba a estrellarse en su cara. Pero se limpiaba con la mano y permanecía inmóvil con la vista baja. Por la tarde, en el estudio, sacó sus manguitos del pupitre, puso en orden sus cosas, rayó cuidadosamente el papel. Le vimos trabajar a conciencia, buscando todas las palabras en el diccionario y haciendo un gran esfuerzo. Gracias, sin duda, a la aplicación que demostró no bajó a la clase inferior, pues, si sabía bastante bien las reglas, carecía de elegancia en los giros. Había empezado el latín con el cura de su pueblo, pues sus padres, por razones de economía, habían retrasado todo lo posible su entrada en el colegio. Su padre, el señor Charles Denis Bartholomé Bovary, antiguo ayudante de capitán médico, comprometido hacia 1812 en asuntos de reclutamiento y obligado por aquella época a dejar el servicio, aprovechó sus prendas personales para cazar al vuelo una dote de 70.000 francos que se le presentaba en la hija de un comerciante de géneros de punto, enamorada de su tipo. Hombre guapo, fanfarrón, que hacía sonar fuerte sus espuelas, con unas patillas unidas al bigote, los dedos llenos de sortijas, tenía el cire de un valentón y la vivacidad desenvuelta de un viajante de comercio. Ya casado, vivió 2 o 3 años de la fortuna de su mujer, comiendo bien, levantándose tarde, fumando en grandes pipas de porcelana y por la noche no regresaba a casa hasta después de haber asistido a los espectáculos y frecuentado los cafés. Murió su suegro y dejó poca cosa. El yerno se indignó y se metió a fabricante, perdió algún dinero y luego se retiró al campo donde quiso explotar sus tierras. Pero como entendía de agricultura tanto como de fabricante de telas de algodón, montaba sus caballos en lugar de enviarlos a labrar, bebía la sidra de su cosecha en botellas en vez de venderla por barricas, se comía las más hermosas aves de su corral y engrasaba sus botas de caza con tocino de sus cerdos. No tardó nada en darse cuenta de que era mejor abandonar toda especulación. Por 200 francos al año encontró en un pueblo, en los confines del país de Cox y de la Picardía, para alquilar una especie de vivienda, mitad granja, mitad casa señorial, y despechado, consumido de pena, envidiando a todo el mundo, se encerró a los 45 años, asqueado de los hombres, decía, y decidido a vivir en paz. Su mujer, en otro tiempo, había estado loca por él, lo había amado con 1000 servilismos, que le apartaron todavía más de ella.
En otra época jovial, expansiva y tan enamorada, se había vuelto, al envejecer, como el vino destapado que se convierte en vinagre, de humor difícil, chillona y nervioso. Había sufrido tanto, sin quejarse al principio, cuando le veía correr detrás de todas las mozas del pueblo y regresar de noche de 20 lugares de perdición, hastiado y apestando a vino. Después, su orgullo se había revelado. Entonces se cayó, tragándose la rabia en un estoicismo mudo que se guardó hasta su muerte. Siempre andaba de compras y de negocios. Iba a visitar a los procuradores, al presidente de la audiencia, recordaba el vencimiento de las letras, obtenía aplazamientos y en casa planchaba, cosía, lavaba, vigilaba a los obreros, pagaba las cuentas, mientras que sin preocuparse de nada, el señor, continuamente embotado en una somnolencia gruñona de la que no se despertaba más que para decirle cosas desagradables, permanecía fumando al lado del fuego, escupiendo en las cenizas. Cuando tuvo un niño, hubo que buscarle una nodriza. Vuelto a casa, el crío fue mimado como un príncipe. Su madre lo alimentaba con golosinas, su padre le dejaba corretear descalzo, y para dárselas de filósofo decía que incluso podía muy bien ir completamente desnudo como las crías de los animales. Contrariamente a las tendencias maternas, él tenía en la cabeza un cierto ideal viril de la infancia según el cual trataba de formar a su hijo, deseando que se educase duramente a la espartana para que adquiriese una buena constitución. Le hacía acostarse en una cama sin calentar, le daba a beber grandes tragos de ron y le enseñaba a hacer burla de las procesiones. Pero de naturaleza apacible, el niño respondía mal a los esfuerzos paternos. Su madre le llevaba siempre pegado a sus faldas, le recortaba figuras de cartón, le contaba cuentos, conversaba con él en monólogos interminables, llenos de alegrías melancólicas y de salamerías parlanchinas. En la soledad de su vida, trasplantó a aquella cabeza infantil todas sus frustraciones. Soñaba con posiciones elevadas, le veía ya alto, guapo, inteligente, situado, ingeniero de caminos, canales y puertos o magistrado. Le enseñó a leer incluso con un viejo piano que tenía, aprendió a cantar 2 o 3 pequeñas romanzas, pero a todo esto el señor Bovary, poco interesado por las letras, decía que todo aquello no valía la pena.